Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Un programa más aquí de México en mí por Radio 13 Digital, como siempre con mi queridísima Elena Goicoechea, hermanita, mi Elena, tía. Es todo para mí, Elena. Todo, no, sí, pues muy contenta de estar aquí en este espacio nuevamente, compartiéndolo contigo, Gaby, y con un invitado que les va a encantar porque va a hablar de algo delicioso. Muy delicioso. Muy delicioso. Oliver Romo Miranda, presidente de Hipatia AC. Bienvenido con este tema tan hermosísimo que es el patrimonio cultural. Específicamente vamos a hablar de algo que es raro que a alguien no le guste el chocolate, ¿no? Especialmente también pues el cacao. A mí me encanta porque lo uso mucho para temas ceremoniales, para sesiones también con equipos de trabajo, porque yo creo que es una planta de poder, es una planta medicinal poderosísima, yo sí lo creo. Completamente. Y tiene muchísimos beneficios. Entonces, quédese con nosotros para este programa hermosísimo. Oliver, bienvenido. Bienvenido, Oliver. Hola Gaby, hola Elena, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues buenos días y gracias por la invitación. En primer lugar, un saludo por supuesto para la audiencia que nos está siguiendo en este día y pues encantado de compartir con ustedes una vez más, porque la verdad es que hemos tenido oportunidad de compartir en otros momentos, pero ahorita frente a los micrófonos estos temas del patrimonio cultural de nuestro país y poder aterrizarlo muy rápidamente en los temas precisamente del cacao, una planta efectivamente poderosa, pero muchísimo de ello que se convierte finalmente en el chocolate, que es el gran heredero, ¿no? Es la expresión cultural del cacao, ¿no? El chocolate. Así es, porque bueno, el cacao, para empezar, bueno, pues México es la cuna genética y cultural del cacao. Con mucho orgullo. Del primer cacao cultivado en el mundo, no quiere decir que solo se cultive hoy en día ahí, pero aquí fue el origen. Y no solamente se usaba como una bebida, ¿no? El chocolate no solo era una bebida pues muy elitista, ¿no? Porque sí se le daban unas propiedades pues muy especiales que tomaban los sacerdotes y los tlatoanis y pues las clases privilegiadas de alguna manera en la época prehispánica, pero también se usaba como moneda de cambio. Y de hecho en el Museo de Economía tienen una colección numismática impresionante, los invito a ir, por cierto, y tienen pues granos de cacao originales de la época prehispánica que se usaban como moneda. Así que pues tenemos toda una historia, toda una relación con el cacao, que posteriormente, bueno, ha ido variando la receta, ¿verdad? Así pero tú nos vas a platicar más de eso, porque aquí Oliver, además de ser un erudito en todo el tema del legado cultural y específicamente del cacao, el chocolate, también es un emprendedor que produce chocolate. Y déjenme decirle que es el mejor chocolate que he probado. Ya. Es el mejor, porque es gourmet y además lo mezcla con otros elementos mexicanos como el mezcal, como el tequila y con otro tipo de sabores que yo les invito de verdad a comprarlo porque es un deleite. Y a los primeros 2 que nos escriban, los primeros 3 que nos escriban les regalamos un chocolatito. Claro que sí. ¿Solo uno? Claro que sí. Pues un estuchito, ¿no? Un Para que estuchito. lo disfruten. Ándale. Claro. Eso de estuchito me gustó. Sí, Así es. Sí. Platícanos un poco, Oliver. En México, un poquito de la historia del cacao y actualmente en dónde se produce, en qué estados y cuánto se produce, qué representa para nosotros como industria.
Fíjate que nosotros partimos, yo soy presidente de una asociación que se llama Hipatia, es una asociación conformada no únicamente, pero primordialmente por internacionalistas, entonces tratamos siempre todos los temas dentro de la asociación desde una perspectiva global. Y eso significa que para el caso de aterrizar en el cuestión del chocolate, que es algo tan mexicano, tan nuestro, pues hicimos como un recorrido que viene desde los temas de patrimonio cultural de la humanidad, de los temas a ese nivel. Ustedes saben que además de los grandes monumentos que conocemos muy fácilmente en el patrimonio mundial, como las pirámides en el caso de México, Chichén Itzá, pero pues también los otros espacios, Casas Grandes o la Casa Luis Barragán, que la tenemos muy cerca de aquí, todos esos espacios que son normalmente monumentales, tenemos también los temas de más cercanos a la gente, que son precisamente los del patrimonio intangible. Que es esta parte del patrimonio que tiene que ver sobre todo con las cuestiones vivas, ya no con pirámides que fueron habitadas, sino con el patrimonio que está vigente, que está presente, que es del cotidiano de las personas, ¿no? Y que significa mucho de la identidad, mucho de la forma en que nos reconocemos y actuamos frente a terceros, ¿no? Entonces de ahí aterrizamos rápidamente en el tema de la cocina mexicana, que ustedes todo el mundo lo sabemos, la cocina tradicional mexicana, que fue inscrita como un patrimonio cultural intangible ante la UNESCO en el año de 2010. Entonces estamos a poquito tiempo de festejar 12 años ya de la cocina mexicana como patrimonio mundial, que además hay que decirlo, es la única en América que tiene un reconocimiento de esta naturaleza y es la única por magnitud a nivel mundial en el sentido de reconocer toda una cocina. Hay otros países que tienen también elementos gastronómicos, vamos a poner un par de referencias, nuestros amigos aquí cercanos del Centro Cultural Coreano, con ellos trabajamos este tema, ellos tienen el registro del kimchi, es una especie de conservas de tradicionales de Corea, pero es solamente eso, ¿no? Lo del kimchi. O tenemos la dieta mediterránea que tiene que ver con varios países, pero que esencialmente son una serie pues digamos de ingredientes. En el caso de México no, tenemos toda una cocina completa. Y además el registro inclusive se tuvo que hacer, ustedes también lo sabrán, con el agregado específico del paradigma de Michoacán, porque somos una cocina tan grande, tan especial, tan rica, que no podía, o sería un reto demasiado grande quizá el inscribir toda la cocina mexicana. Está esencialmente representada por el paradigma michoacano, pero en realidad están ahí todas las cocinas, la cocina poblana, la cocina del centro del México, la yucateca, la oaxaqueña, evidentemente, ¿no? Estados. Así es. Okay. Entonces, en ese espacio tan amplio que es la cocina tradicional mexicana, pues tenemos una serie de ingredientes. Y de estos ingredientes básicos que son hoy la mayoría de ellos universales, como la vainilla, como el jitomate, como el propio chile, por supuesto, la calabaza, el maíz, por supuesto, somos el pueblo del maíz esencialmente, y también, por supuesto, tenemos el cacao, que como bien nos lo decía ya Elena, pues tenemos en México esta zona geográfica en donde nace la planta del cacao, ¿no? Pero sí es específicamente en el actual México, digamos, en donde se domestica la semilla, donde se cultiva como tal, ¿no? Entonces sí hay esa parte, pero además de esa, que es un tema como un poco más de la naturaleza, digamos, sí tenemos la parte ya 100% cultural, que es la transformación de esa semilla en un alimento, que en este caso es el consumo ya del cacao y del chocolate, la creación del chocolate. Ahí no me entretengo mucho, pero sí tenemos los elementos, porque a veces no se sabe mucho, pero sí tenemos en México desde siempre los elementos que nos permiten hablar de chocolate, no solamente de una semilla que pues, se traduce a veces la grafía en términos de agua amarga, pero sí tenemos ya en México obviamente la vainilla del Yucatán, la vainilla de Veracruz y la miel de Yucatán. Entonces, entre el cacao, la miel y la vainilla, si tenemos la base del cacao, tenemos un endulzante que es la miel, y tenemos un aromatizante que es la vainilla también originaria de nuestro país, ¿no? Entonces, a partir de esos tres elementos tenemos lo que hoy disfrutamos, obviamente ya mucho más evolucionado, como chocolate.
Ok. Uy, qué No, delicia. bueno. Oye, pero déjame decirte, bueno, ya no mencionamos que los 3 estados que más producen Ajá. es Chiapas, es ¿Tabasco? Tabasco y Ellos dos son los principales, Ok. ellos son los que tienen más o menos entre 97 y 98% de la producción nacional de cacao. Y hay otros 4 productores, estados productores, hay un poquito en otros, pero digamos los que podemos mencionar son Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Yucatán, son los otros 4, Ok. ¿no? Pero a nivel mundial, Ujú. así como tenemos un dicho mexicano que es nos comieron el mandado, como que Ajá. nos comieron el chocolate, porque el chocolate que más fama tiene a nivel mundial es el chocolate de Bélgica, ¿no? El belga, luego El suizo. el suizo, bueno, es así como como si de ahí fuera, y el alemán también, y luego, bueno, evidentemente las marcas más comerciales más grandes del mundo son americanas, ¿no? Así es. Entonces, Pero eso ni es chocolate, eso es pues, otra cosa. pero fíjate que no, pero no, hay buen No, digo, chocolate, bueno, o sea, hay bueno, buen pero chocolate. luego la gente chocolate- cree que, o sea, el chocolate... No, hay bueno, unos luego que le están ponen totalmente, mil cosas, tiene ¿no? todo menos Y- cacao, ¿no? Claro, pero verdaderamente las marcas de alguna manera más representativas y todo el mundo no son mexicanas. Sí es. ¿Qué sí, pasó? ¿Qué pasa? Sí es un tema histórico importante y que vale la pena trabajar muchísimo sobre ello, que es mucho de lo que estamos haciendo, que tiene que ver un poco con esta llegada en aquellos años, digamos hace más de 500 años, con el tema de la llegada de los españoles y de los europeos en general, que pues fueron también conociendo y absorbiendo, digamos, los productos del México prehispánico, ya bajo este esquema, digamos, de esa época colonial. Y cuando se empezó a conocer en España y a valorar y encontrarle, digamos, este gusto al cacao, porque no fue de inmediato, pero lo fueron desarrollando, y principalmente porque ellos le empezaron a agregar como el azúcar mascabado que esencialmente existe en Europa. No existía el azúcar de caña como en América, allá tenían otro tipo de azúcar, pero eso ayudó a que el chocolate fuera más fácilmente consumido por ellos según sus propias dietas. Y esencialmente eran bebidas. Hasta relativamente no tiene tanto tiempo que existe el chocolate, o sea que se popularizó el chocolate como tableta. ¿Sí? ¿Hace sino cuánto más que o menos? como 150 años. No es mira. tanto, No es tanto. a nivel histórico no es tanto, Ujú. y sí en España evidentemente el chocolate, pues sí, pero fíjate que lo toman líquido, como dices tú, pero casi sólido, porque tienen ahí una Sí. bebida muy intensa, muy como casi fudge, ¿no? Sí, sí, y sí, muy sí. diferente de la que conocemos Yo ando aquí. babeando. Pero, Ñam, ñam, ñam. pero incluso fíjate, como dices tú, si los españoles se llevaron a España, pues muchas cosas, se llevaron la patata, ¿no? La papa, el jitomate rojo, se llevaron chile, se llevaron muchas cosas Ujú. que sí son parte de la, digamos, cocina española, ¿no? La base. Se hicieron parte de la Se cocina hicieron española, parte de la claro. cocina. Sin embargo, el chocolate pasó a otros países donde se desarrolló más. Fíjense que hay cuestiones así históricas muy interesantes en este periodo también. Por ejemplo, esto que mencionas de cómo el chocolate es mucho más espeso, que hay hasta dichos alrededor de eso, ¿no? Cuando dicen las cuentas claras y el chocolate espeso. Sí. Sí. Y seguramente nuestros amigos, hay unas churrerías muy famosas históricas aquí en la Ciudad de México. Como la del Moro. Esa iba a decir. Que ahí si tú pides un chocolate español o un chocolate francés hay una diferencia tanto en el dulzor como en la amargura, ¿no? Y eso es porque efectivamente España, al tener digamos, el monopolio colonial de la explotación, en el caso de México, del cacao y chocolate, para ellos sí ya era un producto de lujo, pero aún así, pues siendo la corona, tenían acceso a mayor cantidad de cacao. A los franceses ya les salía muy caro porque se los vendían los españoles. Ya lo hacían más entonces aguadito. lo hacían Le más echaban aguadito, más. le echaban más agua. ¿Tiene su porqué? Sí, sí, sí. Ah, mira. Y hay otras cuestiones, por ejemplo, pues está más o menos ubicado que en la antigua Prusia, hoy Alemania. Ahí es donde precisamente se empezó como a maquilar la idea de la tablilla de chocolate. O los suizos que le agregaron la leche para hacer este chocolate con leche, este chocolate suizo que también es muy conocido. Y otros aportes, ¿no? Que son importantes en esta historia de cómo el chocolate fue conquistando al mundo y cómo le fueron rindiendo tributo, ¿no? Los distintos países, las distintas culturas, para enriquecer más esta historia del chocolate y su universalización. Fíjate que yo una vez escribí un artículo que
cómo se relacionan las emociones y los sentimientos con la comida y con los sabores sobre todo. Y cómo en los dichos populares incluso, esas palabras, por ejemplo, estás salado es que estás de mala suerte, ¿no? O qué dulce eres es que tierno, que amable, y qué amarga, qué vieja tan amarga, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí. Y es como parte de nuestras emociones relacionadas con los sabores. Así es. Y el chocolate está relacionado con el amor. Completamente. Y Totalmente, uno sí. pensaría, o uno no pensaría y lo da por hecho de que ¿por qué regalas chocolates a la novia? ¿O por qué le pones chocolate al pastel que le vas a dar al novio? Y uno lo hace de manera inconsciente, pero resulta que también el chocolate tiene unos activos que te producen ciertas pues sustancias en el cerebro que te hacen sentir cosas. Entonces empiezas a relacionar a lo mejor al que te dio el chocolate con algo padre, algo bonito, algo que te hizo sentir así como arriba, ¿no? Sí. O a ver, tú platícanos de esa parte. Sí, por supuesto, y eso tiene que ver mucho con la parte nutrimental del cacao, que viene efectivamente desde el cacao. Esto que nos mencionas, pues tiene este efecto, digamos, en las personas, porque esencialmente pues hay componentes dentro de las propiedades muy benéficas y bastante amplias y a veces poco conocidas y poco valoradas del chocolate y del cacao. Esencialmente la serotonina, la teobromina, que son pues sustancias que efectivamente hacen este efecto en el cerebro y por tanto en el resto del cuerpo, que nos provocan este bienestar. Recordemos, como lo decías al principio, Elena, que había distintos usos en el México prehispánico para el cacao. No era solamente ritual, sino también había esta forma de degustarlo por placer de las élites principalmente, pero también había el consumo por parte de los guerreros para vigorizarlos, para prepararlos más hacia las batallas, hacia las guerras. Entonces eso nos da cuenta precisamente de que al ingerir el cacao, las bebidas, tomas efectivamente energía, ¿no? Y este efecto que vemos en las personas el día de hoy, esencialmente al consumir el chocolate, es esta sensación de bienestar, pero que además no solamente es como un efecto, sino sí hay un beneficio concreto específico de los nutrientes del cacao. Es antioxidante, por ejemplo. Ahí sí yo me puedo poner muy no filosófica, compartirles un poquito lo que yo hago con el cacao, que bueno, el cacao, como dices, en la época prehispánica se consideraba el oro y era el nombre en latín justo el cacao es Theobrama, que significa alimento de los dioses, ¿no? Theo, Brahma, alimento. Theo, Dios, Brahma, alimento. Entonces, actualmente se están rescatando estas costumbres, cosa que está maravilloso, porque lo que hacían nuestros ancestros era tomar el cacao, pero en dosis muy fuertes, que se preparaban en dosis ceremoniales, y justamente lo que hacían con el espíritu del cacao y con lo poderoso que es la planta, porque es una planta poderosísima, era abrir el corazón. Y a partir de esa apertura poder tomar las mejores decisiones para el pueblo, ¿no? Entonces se utilizaba por ahí. Pero también es como decimos, pues un superfood. El cacao es un superfood que tiene 14 veces más antioxidantes que muchos tés verdes, nos ayuda para el sistema circulatorio, para riñones, es un ansiolítico natural, antidepresivo natural, tiene mil beneficios. Y te sube el ánimo. Impresionante, te sube el ánimo, para el sistema también digestivo, ¿no? Es una maravilla y nos da como esa energía que no es como la del café, que te da como la taquicardia, y estás así como, sino que estás como feliz, ¿no? Yo creo que es un alimento para el corazón, verdaderamente sí lo creo, y que es un alimento súper especial, súper sagrado. Entonces yo lo que hago desde hace muchos años es compartir estas ceremonias de cacao, utilizando el cacao que se prepara de una forma muy concentrada, con ciertas especies como chiles, cardamomo, etc., que lo que hace es como tener mayor potencializar el sabor y empezar a construir un viaje hacia cada uno de nosotros y pasar de la mente al corazón. Entonces, a eso me encanta porque yo estoy feliz de que estemos hablando de este tema porque el cacao es para mí una medicina maravillosa. Oye, cuando haces esas sesiones, ¿cómo sale la gente de ahí? ¿Cómo entra y cómo sale? Pues vayan. No, pero dinos para ir. Invítanos para verdaderamente, mira, para animarse más. Digo, no es como hacer, o sea, no es una ayahuasca, ¿no? Pero es una planta de poder muy poderosa que puede llegar a ser tan profundo como una ceremonia, ¿no? Con una bien planta más fuerte. Sí, y obviamente pues se hace en una forma o de manera grupal, entonces empiezas también a tener
esta conexión con la tribu, ¿no? Y a mí me encanta que estén surgiendo estas ceremonias porque hemos hecho, bueno, yo lo hago con mi equipo, pero hemos hecho desde ceremonias de todo tipo para gente que acaba de fallecer, gente que se va a unir, gente o bautizos de todo tipo, cumpleaños, etc. Y ya no es como el tomar alcohol y nada más desconectarnos o conectar desde un lugar inconsciente, sino es conectar desde un lugar totalmente consciente y real, ¿no? Y vulnerable. Entonces, es una planta como súper amorosa y la verdad que las experiencias han sido verdaderamente transformadoras. Ya saben todos los que han ido conmigo, que yo creo que todos somos vehículos y que al final el cacao es una herramienta. Entonces, yo los invito. Tengo una, va a ser aquí en las oficinas de Radio 13, el 25 de agosto. Apenas voy a sacarlo, pues pero apenas. apúntense. Porque hay cupo limitado. Claro. Sí. Y entonces, pues se pone muy lindo porque cantamos en vivo y es toda una experiencia muy inmersiva, vivencial. Y la verdad que a mí me ha traído grandes beneficios y me encanta. Oye, y bueno, antes de seguir con este tema comercial que también tenemos que abordar, Sí. A ver, hay 3 como neuroquímicos en el cerebro muy importantes. Uno es la serotonina, otro es la dopamina, otro es la oxitocina. La serotonina que te produce el cacao, que hace que se produzca más serotonina en el cerebro, tiene que ver con las relaciones también, como la forma como te relacionas con el mundo y con los demás, ¿no? Entonces, esa parte relacionada con el amor que tú decías y que a nivel comercial se ha explotado mucho, pero tiene su profundidad, tiene su razón. Y otra cualidad del chocolate, bueno, del cacao, porque también hay que fijarse qué consume uno. Hay unos que parecen chocolate y a lo mejor, pues voy a comerme esto porque tiene, no, y a lo mejor esto nada más tiene colorantes, grasas y quién sabe qué, y quién sabe qué. Entonces sí hay que fijarse que tenga un buen porcentaje de cacao y no tanta azúcar, no tanta grasa y no tanta leche y no tanta todo, ¿no? Pero también tiene una cualidad y es que te ayuda a concentrar. Y yo a mis hijas cuando tenían exámenes, a la hora de desayunar o cuando era más tarde el examen, les decía, como 20 minutos antes del examen te comes un pedacito de esas tabletas que son como 80% cacao, o 70 o 90 más o menos, y te comes un pedacito. Y eso te tranquiliza, te baja el estrés, te baja el nervio, te ayuda a concentrar y te da energía. Ahorita eso nos los vas a tener que tú aclarar, Oliver, porque yo creo que el cacao, ¿no? Bueno, el chocolate agarró mala fama, porque dicen es que les da el sugar rush, así. Pues sí, claro, si le estás metiendo una barra que tiene 80 de azúcar, ¿no? Y leche que además es intolerancia a la lactosa y tiene gluten y cosas así, eso es otra cosa. O sea, el cacao puro con cosas naturales es una maravilla. Y, oye, ¿y mezcladito con mezcal? No, ya espérate. Que apenas es martes. Bueno, pues nuestros amigos van a estar encantados precisamente porque esto es parte como de los retos que también estamos asumiendo desde Hipatia, de poder abordar al menos desde 3 ejes fundamentales todo lo que tiene que ver con el cacao y el chocolate. Uno es el eje cultural, como un poco lo que hemos estado hablando de esta parte histórica, esta parte de origen, esta parte de identidad mexicana, todas estas cuestiones. Otra es la parte de salud, precisamente, que tiene que ver con estos últimos puntos, y también está esta parte económica. Son 3 ejes, digamos, fundamentales que lo hemos impulsado, inclusive a nivel de políticas públicas. Estamos normalmente en comunicación con las autoridades, con los legisladores, para impulsar precisamente parte de estos trabajos a través de la comunicación, como ahora esta oportunidad que tenemos de compartir en estos micrófonos, que la gente sepa, porque esa es una de las cuestiones de los mitos, voy a decir así como raro, mitos a medias. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tenemos algo que nos dicen, bueno, es chocolate, pero cuando resulta que no es chocolate, entonces sí tiene estos efectos negativos que normalmente se le atribuyen. Esto desde que a los jóvenes les saca barritos, de que engorda, pues sí es verdad, por supuesto, pero es verdad cuando no es chocolate. O cuando está mezclado. Cuando normalmente un chocolate debe tener un chocolate que no tiene la calidad. Que no tiene la calidad, efectivamente, pero también hay mucho chocolate que, pues digamos, usando el término chocolate fake, ¿no? Chocolate falso. Eso es normalmente lo que se conocen como sucedáneos y donde no hay un porcentaje mínimo
de contenido de cacao. Habitualmente, de conformidad a la norma oficial mexicana respectiva, debe tener por lo menos un 35% de contenido de cacao para que pueda llamarse efectivamente chocolate. Okay. Por lo menos 35%. En cuanto a la norma internacional. La norma mexicana. La norma oficial mexicana. Entonces, cuando tenemos, porque sí hay muchos productos que inclusive los que tienen 0 cacao, tienen 10%, son demasiado bajos, esos ahora sí que pues pueden ponerle, y eso si está por ley, tienen que ponerle sabor a chocolate, pero no significa que sea chocolate. Barra sabor a chocolate, alimentos sabor a chocolate, cobertura sabor a chocolate, todos esos son sucedáneos. Todos esos son sucedáneos, pero sí necesitamos que esté por lo menos 35%, y me refiero a un chocolate con leche más o menos, que tendría un 35% mínimo, ¿no? Como incluso, para que de ahí en adelante pueda considerarse chocolate. El chocolate en polvo que le ponemos en la leche a los niños, generalmente de chocolate tiene poco. Tiene poco porque normalmente es cocoa, o está hecho con base de cocoa, y vamos a diferenciarlo para procesar la semilla de cacao, esencialmente ya que está tostado y todo ello, se extrae la grasa o manteca de cacao como la conocemos, que es una manteca que si la usáramos en vez de los aceites normales no habría problemas del corazón, créanme. Es muy superior inclusive, por ejemplo, al aceite de aguacate u otros. Y se puede freír. Se puede completamente. Así es, tiene Nomás la usamos para los labios. Pero efectivamente está muy reducido, finalmente no es una grasa, digamos, económica, entonces por eso también no se puede generalizar su consumo, pero eso es lo que se extrae del cacao, y entonces nos queda ese cacao ya sin la manteca de cacao, que es lo que molido se convierte en la cocoa, y que entonces se va normalmente a este consumo a través de las bebidas para preparar pues bebidas sabor a chocolate. Está buena dependiendo, casi no, la cocoa tiene poco contenido, pero sí está bien. Y la manteca de cacao es la que también se utiliza para hacer el chocolate blanco. Por eso también muchas veces hay personas que consideran que el chocolate blanco no es un chocolate porque no contiene sólidos de cacao. Sí, claro. Pura grasa. Pura grasa, pero no es una grasa mala, pero no tiene. Bueno, está bien saber que por lo menos no es una grasa mala. La parte interesante también es, hay muchas cosas que aquí hemos aprendido también en México, en el camino y en la vida, que luego hacemos cosas pensando que no son tan malas y son gravísimas para la salud, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que hay que aclarar eso. El chocolate blanco no tiene nada de chocolate, nada de que hay mis propiedades y que me estoy tomando. No. O sea, oye, Oliver, ¿y el buen chocolate? Bueno, vamos a hablar del chocolate en general, ¿no? O del cacao. El consumo en México, para ser un país que es el origen del cacao y del chocolate, y que somos tan afectos a los sabores del chocolate, porque creo que no he conocido a nadie que no le guste. ¿Por qué es tan bajo el consumo en México per cápita? ¿Es por el precio o por qué es? Y platícanos un poquito comparado con el resto del mundo. Es una serie de factores. Uno sí tiene que ver efectivamente con la economía. Normalmente adquirimos, digamos, una caja de chocolates y pagamos 100, 200 pesos, 300 más o menos por ahí. Pero poco nos fijamos en que a lo mejor tiene 100, 150 gramos de producto, lo que significa que el kilo debe estar arriba de los 1,000 pesos. Entonces, si compráramos los chocolates por kilo, sí veríamos fácilmente que no es un producto barato, sino que pues sí tiene un costo. Pero eso es por un lado. Entonces, consumir chocolate auténtico no tiene que ser así de caro, pero también no estamos tan acostumbrados a ello. Hay poco acceso porque también hay poca producción en México, terriblemente, porque pues siendo esta cuna del cacao y sobre todo del chocolate, sí tenemos una producción sumamente baja en la actualidad. Estamos alrededor de los 28,000, 29,000 toneladas anuales entre los estados productores de cacao, de producción de cacao. Y eso ha sido algo que ha ido a la baja desde hace un poco más de 20 años. Hubo problemas esencialmente con la producción por varios factores, entre ellos el hecho de que las plantaciones se hicieron viejas y no se han renovado como debe de ser, entonces obviamente merma la producción de esas plantaciones, y sobre todo un problema fuerte que está relacionado con una plaga que se llama monilla, que llegó pues de otros lados, pero no hubo suficiente, digamos, precaución para proteger las plantaciones
plantaciones. Quizá no se podía evitar al 100, pero tampoco se hizo mayor trabajo para evitar esa merma. Entonces, o sea, no había ha tanto bajado incentivo muchísimo. para seguir produciéndolo y optaron por producir otras cosas. No, porque normalmente la producción de cacao, económicamente hablando, una hectárea de cacao es mucho más rentable que una hectárea de café, por ejemplo. Pero sí no ha habido como esto, y quizá tenga que ver también con el hecho de que las chocolateras mexicanas fueron desapareciendo desafortunadamente la mayoría de ellas. Es muy verdad. Sí, las han ido absorbiendo las internacionales. Sí, muchas han desaparecido. Ubicaríamos, por ejemplo, quizá históricas, el chocolate presidencial, que se el chocolate express. Entonces, la Larín, no sé si sigue haciendo la Azteca, claro. La Azteca, todas estas, y existen todavía algunas, ¿El desafortunadamente. chocolate de la abuelita sigue siendo mexicano o ya también la absorbieron? Ya tiene muchos años que es propiedad de Nestlé. Y está bien, es representativo, pero pues bueno, no podemos pensar que es un pero chocolate para no muy hablar de fuerte. marcas específicas, hablando en general de producción, México está, digamos, bajo a como podría estar en producción, pero también en consumo, porque ¿cuánto consumimos per cápita en México al año de chocolate? Pues la verdad es que también es una gran deuda que tenemos con nosotros mismos. Estamos aproximadamente entre los 700 y 800 gramos, máximo ha sido 800 gramos anuales per cápita de consumo, lo cual es sumamente bajo porque si nos comparamos, ya no digamos con Europa o Estados Unidos, aún dentro de la región latinoamericana, de países como Chile o Argentina están por arriba de los 2 kilos y medio, o sea, 3 veces más que México, ¿no? ¿Y en Europa? En Europa, bueno, están como de los 8 a los 12 kilos, ¿no? Los alemanes, los suizos tienen un consumo muy grande y yo no veo que estén necesariamente malnutridos, o sea, no es un producto malo. Hombre. Es y un sabes que consumo también bueno. yo creo que influye mucho el invierno, ¿no? Como Sí, que en sí, el te dan invierno más el ganitas. chocolate Así te es. da mucha Te dan más ganas. energía. Eso sí es cierto, en el caso de México tenemos una división, digamos, natural entre mayor consumo y menor consumo. Hacia los estados del norte se consume principalmente en invierno, cuando les cae nieve en Chihuahua, Durango, en ellos sí consumen, pero el resto del año pues es mucho calor y naturalmente no lo consumen tanto, aunque sí hay siempre consumo, ¿no? En los estados del centro y del sur es mayor por la disponibilidad y porque el clima nos es más fácil el consumo de chocolate. Pero, por ejemplo, yo creo que hablando del tema medicinal, una barrita, un pedacito de chocolate en vez de muchos ansiolíticos, antidepresivos y etc., pues yo creo que sí, la inversión vale la pena, ¿no? Completamente, la verdad es que la gente no sabe. Una recomendación que es muy buena siempre atender es este consumo. Si no lo quieren diario, no, aunque sí puede ser perfectamente Un compatible. cachito, no sé. Diario, una pieza de 10 gramos de chocolate. Normalmente lo idóneo es que puede ser como de un 70% de contenido de cacao. Si lo quieren un poquito más amargo está bien, pero mínimo con un 70%, eso es buenísimo para que las personas tengan esta fortaleza, estos nutrientes que aporta esta barra de chocolate. Un cachito, y que venga endulzado no con azúcar refinada, sino que venga endulzado con otro tipo de Pues endulzante que sea yo diría que lo importante es que sea un endulzante natural. endulzante natural. Un endulzante natural, ya sea con caña de azúcar, porque el otro 30%, digamos, de 70 al otro 30% esencialmente es un poco de canela, es azúcar, esos porcentajes van ahí. No meterle demasiadas cosas porque entonces sí, cuando lo tenemos demasiado industrializado, sí pierde o se corrompe, ¿no? O digamos, comerse también el grano directo, digo, para quien lo aguanta, pues es una experiencia, pero sí se puede, ¿no? Con nips. Los son nips, ajá. pedacitos de cacao. Justamente. Oye, pero fíjate que tú no has tenido ese privilegio, Gaby. Pero yo ya he probado los chocolates que fabrica Ya Oliver. sé, ya me dijiste. Y deja decirte que es lo más delicioso que he probado. Porque yo soy chocolatera, pero esos chocolates, bueno, no me acabé la caja porque, pues, me dio pena. Pero, pues, la próxima vez, Oliver, mejor dime dinos ahorita dónde los podemos adquirir para poder comer todos los que nos dé la gana. Claro que sí. Qué Pues delicia. esta parte la comento muy muy rápidamente, si tenemos todavía un momentito.
como parte del trabajo que decíamos, también está esta parte económica, porque desde luego que también pensamos en que al impulsar la cultura, al impulsar la nutrición, la salud, pues tenemos que también ser responsables y abarcar la parte de desarrollo económico, de bienestar de las personas desde esa perspectiva, ¿no? Entonces no podemos decir, qué bueno el cacao, y pensar que los productores en Tabasco o en Oaxaca o en cualquier estado se les paga muy poco por la producción, que siempre es un problema, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar en que la cadena productiva tiene que ser bastante sólida, bastante fuerte, porque además sí hay una industria en México y a nivel mundial. En México está aproximadamente el mercado del chocolate en México en 30,000 millones de pesos anuales. Órale. A nivel mundial está por arriba de los 100,000 millones de dólares. No, bueno, nada que ver. Entonces no es una economía débil, al contrario, es una economía que da para que haya un mayor bienestar, y también porque de alguna manera asumimos como el compromiso de demostrar que no solamente era un speech, sino que sí es factible, ¿no? Entonces, con muchos de estos elementos empezamos a desarrollar e impulsar el que otros productores también entraran a esto, y por eso nosotros decidimos, ahora sí que un poco poner un ejemplo, que lo convertimos en una producción de chocolate que esencialmente son bombones, y que está dividida como en dos líneas. Una línea que es la línea nacional, desde luego siempre es chocolate mexicano, y el ganache o relleno va representando a distintas entidades federativas de nuestro país. Entonces, que al decir bombones tenemos. no te refieres a malvavisco, porque luego lo No, confunden, sino al bombón es el como chocolate pequeño, ¿no? Que se le sale adentro cosas. Del bombón, el chocolate relleno, digamos, ¿no? Y relleno de magia. Rellenos de magia, y entonces tenemos, la verdad es que unos riquísimos, porque porque cuando empezamos a configurar esto, pues ya tenemos diálogo con los estados productores, ¿no? Entonces, algunos de los primeros que se desarrollaron que tenemos, están, por ejemplo, unos hechos con choconostle. Ese es el choconostle, pues mucha gente lo conocerá como pues una tuna muy ácida, que a veces se va casi como que a guisados salados, ¿no? Pero eso lo tenemos en un chocolate que además los productores son de Teotihuacán. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de allá del Estado de México. Y entonces con ese choconostle hacemos ese chocolate que es una delicia, porque además representa el chocolate mexicano y el choconostle de esta región del país. Tenemos, por ejemplo, uno de Xtaventún, para nuestros amigos de Yucatán, que esperamos que nos acompañen ahora en eventos que tenemos ya en puerta. El Xtaventún, que es esta bebida que a lo mejor los amigos también la conocerán, que es un licor con base en anís, con miel precisamente de allá de la península, y que es una delicia, que pues desde luego los invitamos. Tenemos de coco de Guerrero, tenemos justamente de vainilla veracruzana. Qué padre. Y así vamos desarrollando. No es como que tengan mole. De mezcal. Tienen rellenos de mole, no. Pero tienes de mezcal, ¿no? De mezcal sí tenemos, por supuesto. Oaxaca, que es fundamental en este tema del cacao y del chocolate, sobre todo del chocolate. Y de ahí desarrollamos distintos propuestas. Los maestros chocolateros nos ayudan a desarrollar eso. Y tenemos particularmente uno que es así como de los 4 que se desarrollaron, para mí el favorito, que es uno que de hecho utiliza chocolate blanco, pero el relleno es precisamente de mezcal con tamarindo. Entonces, están súper exóticos estos chocolatines. Es una explosión de sabor que las personas que pues buscamos experiencias culinarias, experiencias gastronómicas, experiencias culturales distintas. Efectivamente, sí hay hasta de mole. Nosotros no entramos como tanto en esa parte salada, pero sí esta exploración de sabores que representen doblemente a nuestro país. El chocolate como un, pues digamos, nacional, y estos sabores que van representando a los estados de la República. Pero también tenemos otra línea que no me entretengo mucho en ella, que es igual chocolate mexicano, pero es la línea diplomática, que va con sabores inspirados y desarrollados en cooperación con otros países. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, tenemos, voy a mencionar 2 de ellos, uno de frambuesas negras, que es con producto francés. Tenemos uno de maple, con los amigos de Canadá, de Quebec particularmente. O tenemos, por ejemplo, uno de vodka con arándanos. Entonces, estos que están desarrollados en cooperación con los países. ¿Y si pegan o no? La verdad es que pues ahora estamos desarrollando otros en cooperación, ya les comentaremos, ya les compartiremos. Te encuetes con el Depende de cuántos te comas, Gaby. Suma al atractivo, yo diría. Oye, me encanta porque aquí la idea es, hablando de consumir el chocolate, no es como que le vayamos a abrir el gas y nos explote la paloma, ¿verdad? O sea, sí. poquito y ya se
tener muchos beneficios, porque si todo con exceso, pues... Pues bueno, pero mira, eso que acabas de mencionar, del mole, ese es otro punto que quería yo abordar, porque el mole, a pesar de ser un producto de la comida mexicana, de la alta cocina mexicana, y de ser salado, contiene chocolate. ¿Tú conoces algún otro platillo del mundo salado, de la cocina de cualquier país, que tenga chocolate integrado así como típico? No. Fuera de México no. Aquí, por ejemplo, el conejo que se hace también con chocolate, una especie como de mole. Pero finalmente. Es que sigue siendo es mole, un poco, ¿no?, dentro de ahí. Aunque sí hay algunos desarrollos, obviamente, pues normalmente en esta cocina como muy contemporánea, como a veces un poco de cocina fusión, o alta cocina, en donde se suele usar un poco el cacao, más que el chocolate. Porque obviamente cacao como tal sí tiene un distinto, no tiene el dulzor, y sí lo llegan a utilizar en algunas en algunos platillos, pero así como un poco como los nips, por ejemplo. Como un poco experimental, pero no como parte de las cocinas. No como parte de las cocinas. Casi ahí sí tenemos una enorme preponderancia en el tema de los postres. Helados, chocolates, donas, pasteles, todo hay de todo. Todo eso. Luego el tema como tal de toda la pastelería, toda la panadería que utiliza cacao y chocolate. Luego está todo el tema como tal de las barras de chocolate, de la bombonería. Y luego están las bebidas, ¿no? También bebidas hay enormes, hay hasta vodkas de chocolate. Entonces, que son también una delicia, ¿no? Y todo ello precisamente deriva, y es parte, en ese caso, es parte del diálogo a nivel internacional que hemos estado impulsando. Nuestros amigos, por ejemplo, de aquí de la Embajada de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil, de la Embajada de Alemania, de la Embajada, distintas embajadas porque yo siempre suelo decir que el cacao, el chocolate, es el producto de origen mexicano más cosmopolita. No hay país, no hay ciudad, no hay lugar en donde no se conozca y se consuma el chocolate. Pero uno de los problemas que tenemos a nivel cultural es precisamente de que no todo mundo lo sabe, el origen del chocolate en México. Entonces es parte como de este diálogo, de esta cooperación que estamos impulsando, y de lo cual hacemos también eventos a los cuales invitamos a participar desde el público en general, que pues ya lo invitaremos a los eventos que tenemos en puerta, pero también a este diálogo y esta cooperación con los países. ¿A dónde podemos, ahorita, qué tienes en puerta como eventos, dónde podemos asistir? Y también que no se nos olvide dar tus redes sociales para poderte contactar. En caso de que alguien, por ejemplo, quiera comprar el chocolate, no sé qué puntos de venta tengas o cómo se te pueda contactar para ese punto y para los eventos. Tenemos ahorita ya muy próximo, aquí mismo, bueno, en esta área donde estamos en Radio 13, en Polanco, estamos ya definiendo lo que se va a llamar Tardes de Chocolate. Estas tardes de chocolate precisamente es una colaboración que estaremos desarrollando con distintas embajadas para que una especie de happenings en distintos restaurantes, en distintos espacios en donde la gente va a poder ir, degustar y conocer un poco cómo se consume el chocolate en distintos países que nos estén acompañando. Es muy probable que tengamos presencia de los chefs de las embajadas, eso es una de las cosas que tenemos, pero además se va a impulsar también como unas catas de chocolate mexicano, hay con mezcal, con vinos mexicanos, con distintas cuestiones, ¿no? Eso lo vamos a estar haciendo ya ahora en el mes de agosto. Y ya podemos saber en dónde va a ser, a qué horas todo. ¿O todavía? En estos días próximos les pasamos ya como la confirmación de los lugares. Y me imagino que en tus redes. En las redes sociales también lo vamos a compartir. Y tenemos el 2 de septiembre, que de hecho sería del 2, 3 y 4, la celebración del 4 Día Nacional del Cacao y el Chocolate, que es una de las iniciativas a nivel público que nosotros también impulsamos junto con muchos otros amigos y aliados del chocolate, y que desde 2019 ya existe de manera oficial en México este Día Nacional del Cacao y el Chocolate, y lo vamos a celebrar con un programa padrísimo, que vamos a tener espacio aquí también muy cerca en Los Pinos. ¿Qué día es exactamente el día de...? El Día Nacional del Cacao y Chocolate es el 2 de septiembre. Va a caer ahora en viernes. Entonces, ese día, pero sábado y domingo es muy probable que tengamos también actividad, así como que un día continuado, un día de 3 días. Ay, qué padre. Te felicito, de verdad. Muchas gracias. Oye, Gaby, pero tú también platícanos, por ejemplo, si a alguien le interesa esas experiencias que comentaste. Pues si escríbanme, bueno, a los que no me siguen en @GabyDespertar,
Ahí voy a subir justamente la ceremonia de cacao próxima que tengo el 25 de agosto. Todavía no lo saco, pero se pueden ir apartando su lugar porque hay cupo limitado. Y tu Instagram. Sí, me pueden contactar. No tenemos una tienda física, tenemos un espacio aquí en las calles de Séneca, número 134, aquí mismo en Polanco. Pero me pueden contactar a través de mi Instagram, que es Oliver-from-Mexico, ahí con un mensaje directo, con todo gusto, porque normalmente estos chocolates, la verdad es que estamos esperando un momento especial para tener ya una apertura formal al público, pero con todo gusto, si nos contactan, un mensaje directo y se los hacemos llegar. Pues puedes hacer el lanzamiento aquí, una cata, no hay ningún problema. Sí, por supuesto. De la vida, Nosotros y los muchachos aquí de producción, claro, encantados de ser parte. La verdad es que sí es una oportunidad también como mexicanos en general de reencontrarnos con ver con otros ángulos, conocer mucho más de esta cultura del cacao y el chocolate, que insisto, el chocolate es la expresión cultural del cacao, y eso sí es un hecho en México, y tenemos nosotros la oportunidad de ser unos grandes, no solamente digamos difusores, embajadores de ello, sino también de participar de este crecimiento, de este beneficio de salud que tenemos, y también de participar en la cadena productiva. De hecho, pues si hay oportunidad, si entre nuestro radioescuchas hay gente que se dedica a los temas del cacao y el chocolate, pues contáctenos y seguramente de manera conjunta podemos invitarlos a los eventos en los que estamos haciendo, porque ya lo decíamos, no solamente está aquí en la Ciudad de México, sino a nivel nacional e internacional. Chocolatl pues, escríbanos los primeros 3 que nos escriban. Así es. Tendrá una cajita de la marca Chocolatl. Chocolatl, que es el vocablo náhuatl. De hecho, el chocolate como tal es una palabra más o menos común. Tiene un distintivo en el diseño, pero el distintivo principal es el eslogan que manejamos, que es el placer de un sabor sin fronteras. Entonces, pues si el chocolate no tiene fronteras, es un gusto, es un placer de tenerlo, compartirlo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Oliver. Sí, gracias fue un placer. Qué delicioso programa. Al contrario, pues muchísimas gracias. Un placer tenerte y un placer todo lo que evocaste en nuestra mente, que vas a tener yo ya que fui, vine. A concretar. Me encantó. Sí, Siguen a Oliver from Mexico, con guión bajo. Oliver para que te sigan ahorita en redes. México, Gracias Oliver, gracias a nuestro público, Elena. Un besito, Ivonne, le mandamos un besito, que se mejore, que andaba ahí malita, pero le mandamos un besito con mucho amor. Gracias a todos, nos vemos el siguiente viernes aquí en México en mí por Radio 13 Digital.